este año 2021. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Bienvenidos a este tiempo de estudio, retomando nuevamente ya en este año para disfrutar juntos de estos momentos de estudio, de estos momentos gratos de bendición. Bienvenidos a cada uno de ustedes a este tiempo, que el Señor les bendiga grandemente y qué lindo poder compartir con ustedes, estar con ustedes y disfrutar también de este estudio del Evangelio de Mateo, que ya estamos por terminar. Ya estamos a 2 capítulos para finalizar y de ahí estaremos estudiando los días martes, de acuerdo a lo que está previsto. Estaremos estudiando una carta de Pablo, especialmente estaremos enfocándonos en el libro de Romanos, así que vamos a hacer un análisis, un estudio los martes del libro de Romanos. Pero también podemos hacer un cambio dependiendo de lo que la mayor parte de las personas o participantes nos digan qué libro desean estudiar. Claro, como ustedes saben, vamos a hacer un análisis, un estudio del Pentateuco. Vamos a hacer ese estudio los días domingos. Vamos a tener ya las clases, la academia se abre nuevamente y también el estudio de Apocalipsis, que es la apocalíptica bíblica. Estaremos más adelante proyectándonos en esa directriz de un análisis histórico crítico de la apocalíptica, no solamente del Apocalipsis, sino la apocalíptica general. Entonces eso vamos a estar realizando a mediados del mes de febrero. Razón por la cual estamos arrancando una vez más con pie derecho y bienvenidos a cada uno de ustedes. Y vamos a empezar con un tiempo de oración. Y voy a pedirle a mi esposita que por favor nos dirija en oración para empezar este tiempo de estudio de las Escrituras. Mis hermanos, muy buenas noches. El Señor les bendiga grandemente. Qué bueno que podamos estar el primer martes del año, esperando que tengan un lindo año y que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por este martes de estudio de tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de conocer más de ti. Padre, si esta es una manera de agradarte, Padre, lo entregamos a ti como ofrenda, Padre. Gracias porque nos das la oportunidad. Sabemos que no todas las personas la tienen y quizás otros añoran conocer de ti y no hay quien pueda enseñar y descifrar tu palabra. Gracias, Padre, porque nos permites y nuestra alma se regocija en ti, en tu nombre y en la palabra que hoy nos vas a entregar. Gracias por cambiar nuestra mente, nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra manera de ver las cosas. Ayúdanos a ser valientes, a enfrentarnos a este nuevo año con nuevos retos. Ayúdanos a ser más responsables con lo que nos rodea, con lo que nos das, Padre, y que nuestros metas, objetivos y sueños siempre estén amparados bajo tu nombre. Te amamos, te honramos porque tú eres bueno. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, esposita. Amén, qué lindo. Muy bien, familia, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 26 es lo que estamos revisando. Fin de año terminamos el 25 y ahora estamos arrancando el 26. Y qué lindo verle a nuestro querido David. Ya está con nosotros, gracias a Dios, está recuperado de su salud. Gracias sea dado a Dios y a las oraciones de cada uno de ustedes. Ya estamos nuevamente ahí con nuestro querido David una vez más. Capítulo 26. Recordemos un poquito acerca de la estructura que hemos estado revisando del libro de Mateo. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos exégesis, y exégesis es encontrar la esencia del pasaje, a eso hace referencia la exégesis, es hallar
esa esencia especial, lo que quiso decir el autor en ese periodo tiempo, ¿sí? Cuando hacemos un exégesis hay que hacer exégesis y bosquejos inteligentes. Los bosquejos nos ayudan muchísimo para saber cómo está estructurado un libro y a la vez cómo se estructura naturalmente cada pasaje, capítulos, etcétera, etcétera. Cada sección que nosotros observamos, que nosotros vemos, nos ayuda muchísimo, muchísimo a entender y a comprender cuál es el mensaje o la teología que está presentando el libro. Por eso el exégesis siempre va a constar de tres directrices. En la primera hace referencia a la parte histórica, ¿sí? Hay que estudiar la parte histórica, literaria. Hay que introducirse en la historia, entender el contexto histórico, ¿sí? La segunda sección es entender la parte literaria, pero gramatical en este caso, cómo está estructurado, cómo se encuentran las oraciones. Y la última es conocida también como filología o el análisis de las palabras en su periodo tiempo y cómo los utilizó cada una de las personas. Es la forma como se trabaja un exégesis, no así la hermenéutica. La hermenéutica es la interpretación del pasaje o de la esencia que usted ya tiene al realizar el exégesis. O sea, el exégesis usted saca la esencia, el jugo, y en la hermenéutica usted reparte el jugo de acuerdo a cada una de las personas, por así decirlo. Por eso existen muchas hermenéuticas. Y muchas iglesias están desarrolladas bajo hermenéuticas y no bajo exégesis. Y ese es el problema del desarrollo de las doctrinas. Las doctrinas, lastimosamente, tienen una inclinación más hermenéutica que exegética, ¿sí? ¿Y por qué decimos eso? Porque es de acuerdo a la interpretación que desarrolla cada persona dentro de su contexto y el conocimiento que ha desarrollado. Por eso algo especial y amada familia, si usted puede en este año proyectarse, realicemos estudios bíblicos, pero estudios bíblicos serios, con exégesis, exégesis profunda. Y eso es lo que queremos enseñar, eso es lo que queremos que vayamos aprendiendo juntos, no tanto a realizar interpretaciones, sino más bien enfocarnos en la exégesis. Y por eso estamos realizando esto. Dentro de este libro de Mateo, cuando hicimos o cuando iniciamos todo el proceso, habíamos hecho una estructura. Y esa estructura del bosquejo, llegamos justamente ahora a la última sección, que es la pasión y muerte, que tiene que ver con la parte de redención y libertad de todo el proceso analítico matiano, es decir, del autor del libro de Mateo o la escuela matiana. Entonces, ellos establecen algo al final. Recuerden que toda la línea o todo el pensamiento de Mateo está basado en presentar el reino de Dios desde la parte ética, el reino de Dios desde la parte escatológica, el reino de Dios desde la parte de acción, el reino de Dios desde la parte eclesiástica, ¿sí? Y el reino de Dios desde la parte de la redención, que es lo que vamos a estar tratando, la redención y libertad, que es desde el capítulo 26 hasta el capítulo 28, verso 20. Es lo que vamos a estar revisando, analizando en estos días, ¿sí? En estos martes. Entonces, la pasión y muerte del Mesías como tal arranca en el 26, pero arranca con una introducción. Y esta introducción está desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Es como una parte introductoria, es como poner las bases para que podamos comprender y entender lo que viene a continuación.
Y por eso inicia el texto de la siguiente manera. Y vamos a leer el texto. Capítulo 26, el verso 1, nos dice lo siguiente. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, ¿qué palabras había dado hasta ese momento? ¿Qué había dicho? Había hablado acerca de la parte escatológica, los tiempos finales. Hemos visto que desde el 22, 23, 24, íbamos trabajando poco a poco esa parte escatológica, esa parte en la cual se presenta el fin de los tiempos, ¿sí? Pero ya habíamos también analizado que en este caso, el 25 no es igual que el 24. El 24 sí presenta líneas apocalípticas, pero el 25 solo presenta situaciones que se van a dar en el sentido de las etnias o costumbres alrededor. Digo esto para las personas que quizás no estuvieron en las últimas clases y pueden perderse un poquito por lo que vamos a hablar hoy. Entonces inicia, dice, cuando hubo acabado todos estos diálogos, todos estos discursos que se había dado, Jesús nuevamente toma las palabras. Yeshua el Mesías, dicho en hebreo arameo, toma nuevamente la iniciativa y eso es algo muy importante que trabaja Mateo. Mateo siempre está poniendo que el que toma la iniciativa para hablar es Yeshua, no así Marcos. Si ustedes ven Marcos, constantemente está diciéndole a la gente, hey, no le diga nada a nadie. Marcos como que intenta que la gente no se entere que él es el Mesías. Muy diferente ya con el libro de Mateo. Mateo, en cambio, quiere que todos sepan, que todos se enteren, por razones de propósito. El propósito que tiene Mateo es que todos los Yehudim, los judíos, sepan del Mesías. Entonces hay una causa. Sea cual sea el año establecido de escritura, que unos ponen el año 40, otros ponen al 68 y otros ponen incluso más adelante después de la destrucción del templo, de la forma como haya sido las fechas que no se ponen de acuerdo muchos, lo importante en el proceso es que quiso expresar Mateo al Mesías, decirle, hey, este es el Mesías. Y él, juntamente con el Mesías, está la presentación del reino de Dios. Ojo, los judíos hasta la fecha esperan no solamente al Mesías, sino una era mesiánica. ¿Qué quiere decir la era mesiánica? Quiere decir lo que está establecido en el libro de Isaías, donde dice que el corderito juega con el león, el niño con la áspid y no pasa nada, sino es como una relativa paz. Eso es considerado la era mesiánica. Y aún el libro de Apocalipsis va a topar esos pensamientos en la línea de la era mesiánica cuando hace referencia de los años de paz que va a presentar el Shotek Mesías, el anticristo, ¿sí? O la gran bestia también establecidos. Entonces, esos detallitos es importante que nosotros conozcamos. ¿Por qué? Porque era el común, el diario vivir, era el diálogo constante de la gente en ese periodo tiempo. Entonces era como decir, el Mesías ha venido y si viene el Mesías vamos a tener paz. ¿Se da cuenta? No venía solamente el Mesías y decir, hey, yo soy el Mesías, sino que tenía que decir, si viene el Mesías, tiene que venir juntamente con el Mesías la era mesiánica, ¿sí? La tranquilidad, la paz. Por eso, Mateo en su libro presenta el reino de Dios, pero desde otra perspectiva, no desde la perspectiva de la paz, sino desde la perspectiva, hablo de la paz en el sentido de tranquilidad del reino de Israel, sino desde la perspectiva de la paz del alma del ser humano. Oiga, qué lindo.
Qué lindo entender cómo Mateo no está trabajando una realidad física, por así decirlo, sino que primero trabaja la realidad emocional, la realidad espiritual y causa-efecto. Una persona que ha transformado su ser interno va a ser un ente de paz. ¿Se da cuenta? Va a ser aquel que lleva esa ese mensaje de la era mesiánica, ese mensaje de transformación. Por eso la palabra Besorá, que traducido en griego es evangelion y para nosotros evangelio. ¿Qué es el evangelio? Un mensaje de transformación integral de vida. Entonces, el reino es transmitido como un mensaje de transformación integral de vida. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que podemos entender el libro de Mateo desde estas instancias, porque eso nos ayuda a mirar que hay un objetivo y ese objetivo que nos está planteando es que todo, todo tiene un proceso y la era mesiánica es conocido como el reino de Dios, que primero tiene que trabajar en la transformación de la persona, es decir, la persona tiene que entender el reino y una vez que empiece a entenderlo y a vivirlo, automáticamente se vendrá dando la era mesiánica. Pero ¿qué ha pasado? Si nosotros hacemos una revisión crítica en este periodo tiempo, vemos que se ha distorsionado el entendimiento del mensaje matiano. Es decir, que en vez de estar siendo transmisores, usted y yo, en vez de estar nosotros proyectándonos directamente a que las personas puedan entender que reciben un mensaje de transformación integral de vida y demanda un cambio existencial para ser redentores en el sentido de soy redimido y ese acto me ayuda a redimir al otro con un perdón especial. Como no se ha explicado eso, no se ha dado eso, la gente común piensa que el venir a los pies del Mesías, el aceptar a Cristo significa solamente ingresé a esta religión, empiezo a seguir estos pasos y ya la hice, ya me gané el cielo. Y utilizamos como talismán una frase, vivimos en la gracia. Y como estoy en la gracia, entonces ya Dios hizo todo por mí. Yo no tengo que hacer nada. Y por esa causa, el reino no ha continuado su proceso de construcción. Porque esa interpretación teológica, les voy a decir con mucha sabiduría, por favor, tómenlo esto con mucha sabiduría y cuidado. Esta interpretación teológica establecida de ser pasivo en el proceso de la bondad de Dios, la gracia de Dios, ha producido muchos males y no está en el texto sagrado. El texto sagrado no nos dice que seamos pasivos, sino más bien nos exige a un proceso de ser activos. Y si usted revisa cada uno de los textos, incluso el apóstol Pablo va a hacer referencia, hey, vamos, sigan adelante, continuemos. El libro de Hebreos nuevamente nos dicen, tenemos toda una nube de testigos, así que corramos hasta el final, vamos hacia la meta. ¿Qué nos está diciendo? Esfuércense. Es más, hay varios textos en los cuales dicen que solamente los valientes heredarán el reino. Entonces, ¿qué está diciendo? Hay un proceso de ser activos y no pasivos. Y eso, lastimosamente, dentro de los procesos teológicos interpretativos, hermenéuticos, ha hecho que mucha gente llegue a una iglesia y diga, no, como Dios ya hizo todo por mí,
aquí estoy, solo recibo y se haga la obra. No funciona de esa manera. El texto bíblico no nos presenta tal cosa. Nos demanda un cambio, un cambio. Hay una demanda hacia nuestras vidas, que es esforzarnos y hacer cambios en nuestra existencia. Y ese es el proceso que nosotros debemos lograr con las personas, decirle, hey, no es que tú solamente te quedes ahí esperando y decir, ya recibí, amén. No, tienes que ser activo. Por eso Mateo le presenta a Yeshua, le presenta al Mesías como el primero que entra en escena, constantemente en su proceso activo. Porque recuerden, Mateo es muy pedagógico, él nos está enseñando que si él, es decir, el Mesías, es el primero en dar este paso, nosotros también tenemos que hacerlo igual. Cuando hubo acabado Yeshua todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ahora, veamos las secciones y vamos a hacer un pequeño bosquejo también para ir entendiendo. El bosquejo en este ámbito, la introducción va a ser desde el capítulo 26, verso 1, hasta el verso 16. Ahí está la parte introductoria que se llama el comienzo de la pasión. Eso es cómo se puede trabajar eso. Los que desean escribir pueden ir escribiendo. Inmediatamente ingresa un punto número 2, que es la Pascua, la cena pascual, que va desde el verso 17 hasta el verso 29. Esa es la cena pascual. ¿Sí? Y hay 3 episodios que van a aparecer dentro de esos que ya estaremos analizando. Ahí hay como un desfase inmediatamente, algo que el autor lo pone porque tiene un objetivo y tiene que ver con llegar al monte de los olivos. Sí, y en el monte de los olivos se va a dar un diálogo muy interesante entre Pedro y el Mesías. Y en este caso, Yeshua también va a hacer referencia a algunos detalles. Entonces, el punto número 3 va desde el verso 30 hasta el 35. De ahí volvemos nuevamente al proceso que tiene que ver con la oración y el arresto en Getsemaní. La oración y el arresto en Getsemaní. Y el punto número 5 de este capítulo termina con el proceso judío contra Yeshua. El proceso judío, ¿sí? Que va desde el verso 57 hasta el 27, verso 2, claro, tratando estos 2 pasajes cuando llegan los judíos y le presentan ante Poncio Pilato, ¿sí? Así está nuestro capítulo. Así que vamos a la parte introductoria. Vamos a la introducción. Muy bien. Entonces tenemos en el verso 1 o en esta parte de introducción hay 4 secciones. La primera sección o las 2 secciones, por así llamarlo, hay una sección de luz que se llama, donde aparece el bien, y hay una sección de oscuridad donde inicia la inclinación al mal. ¿Y cuáles esos procesos de luz? Está verso 1 y verso 2. Proceso de luz y proceso de luz, verso 6 al 13. ¿Sí? Ahí están estas 2 secciones claras del bien. Y las 2 secciones del mal, en cambio, está desde el verso 3 al verso 5 y el verso 14 al verso 16. Ahí está la parte de tinieblas, de oscuridad, de inclinación al mal. ¿Ya? Entonces veamos primero la sección de luz y cómo contrasta Mateo con las tinieblas, el bien contra el mal, por así decirlo. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, verso 2, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ahí está la primera sección.
Se presentan algunos personajes. Digo algunos porque los discípulos se consideran varios, ¿no? Entonces está Yeshua como el que es el promotor del diálogo y los discípulos. Entonces vemos que dentro del proceso del bien, el proceso de la luz, va a estar Yeshua y los discípulos. Mire cómo lo pone Mateo. Mateo lo pone de una manera tan interesante, porque ya ahí nos está dando una enseñanza. El reino de los cielos se construye, o podemos ver la redención de este proceso del reino de Dios, ¿a través de quién? A través del Mesías y sus discípulos. Oiga, qué lindo. ¿Qué nos está diciendo ya desde ahí? Que nosotros somos aquellos que, si somos realmente discípulos del Mesías, nosotros somos aquellos que vamos a mostrar el bien. Por eso les dice, miren, aquí inicia mi proceso hasta la cruz. Ustedes lo van a ver. Ustedes van a ser testigos. El resto va a hacer cualquier cosa en contra mía. Pero ustedes son los que dan inicio a esta construcción del reino. Ahora veamos el otro lado de la moneda. Y vemos en el otro lado de la moneda, en el verso 3 al 5, dice lo siguiente. Entonces, incluso le pone como énfasis, ¿no? Entonces, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Estaba el Gadol Cohen, Caifás. Y tuvieron consejo, es decir, se reunieron para el diálogo, para atrapar o prender con engaño a Yeshua y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. ¿Qué festividad se estaba dando? La Pascua, Pesaj. Sí, eso es en hebreo, Pesaj. Y Pesaj tiene que ver con la libertad del ángel de la muerte. Era cuando los primogénitos se libraron del ángel de la muerte, es decir, la muerte, en este caso ámbito físico, que se desarrolló en la salida del pueblo de Israel de Egipto. Ahí tenemos el proceso de Pesaj. ¿Por qué se dio Pesaj? Y aquí hay algo interesante. ¿Cuál era la 10ª plaga? Ahí les quiero ver. ¿Cuál era la 10ª plaga? Si alguien puede encender el micrófono y decirlo. Que se dio en la muerte Egipto. De los primogénitos. La muerte de los primogénitos. Muy bien, excelente, mi querido David. Entonces, Pesaj, si es el número 10, la muerte de los primogénitos, y miremos el símbolo 10, la numerología, tiene que ver con construcción del reino de Dios, construir el reino de Dios. Entonces nosotros vemos algo muy especial en este proceso. ¿Qué es lo especial? Que la Pascua nos ayuda a construir el reino. Por eso vamos a ver más adelante en la institución de la Cena del Señor, versos 17 hasta el 29, que hay toda una enseñanza histórica acerca de esto. Eso lo vamos a estar viendo más adelante. Pero la Pascua permite la redención y la libertad de los primogénitos. Todo el que era primogénito es guardado y cuidado en la Pascua. Y aquí inicia Mateo y el mismo Yeshua diciendo, estamos a 2 días de celebrar la Pascua. Pero les aseguro que en este tiempo
me es necesario estar ahí para ser crucificado, por la redención, por la libertad. ¿Estamos? Es por eso que hay algunos comentaristas, incluso estableciendo los dichos de Pablo, que Jesús vino para liberar, en este caso, el pecado de Adán, porque Adán es el primogénito y él vino para liberarnos. Y muchos establecen que solamente la muerte de el Mesías, la muerte de Jesús, fue solamente para librarnos de Adán, o sea, librarle a Adán, por así decirlo, de su pecado. Así establecen algunos. Hasta hay un movimiento religioso que enfatiza esa línea y dice que no, su sacrificio fue solamente por Adán, nada más, por el primogénito. Pero ya vamos a ver que la situación es muy diferente, porque también podemos ir contrastando estos detalles del capítulo 26 y hasta el 28 con el libro de Hebreos. Ahí vamos a ver que van a tener mucha relación estos dos capítulos finales de Mateo con el libro de Hebreos, especialmente Hebreos desde el capítulo 2 hasta el capítulo 10, donde habla acerca de el sumo sacerdote, el sacrificio perfecto, el Melquisedec, etcétera, etcétera. Es muy, muy, muy interesante la teología que trabaja el autor de Hebreos. Volviendo al texto, miren lo que continúa. Una vez que vemos que el Mesías dice, es necesario que yo sea o que vaya para ser crucificado, ser entregado, no es algo que él les está diciendo a los discípulos por primera vez. No, no, no. Ya lo dijo en varias ocasiones. ¿Sí? Como por ejemplo en el capítulo 16, verso 21, en el capítulo 17, verso 12 al 22, establece y dice, es necesario que el Hijo del Hombre suba a Jerusalén o vaya a Jerusalén para ser crucificado. Incluso expresiones como el caso de Pedro, que le dice, hey, hey, estás loco, no digas esas cosas, no digas que vas a morir, no digas tales situaciones. ¿Sí? Es como que hay una negación al proceso. Ahora bien, veamos el otro lado, la oscuridad en cambio. Los principales sacerdotes, analicemos. Aquí solo dice los principales sacerdotes, pero no dicen quiénes son los principales sacerdotes. Ojo, probablemente está hablando netamente de los saduceos, porque ellos eran los que estaban como sacerdotes en el templo. Probablemente. No hay cómo afirmar porque no establece nada en este caso el autor. Porque también, si hablamos de sacerdocio, los fariseos también desarrollaban cierto tipo de sacerdocio, pero no en el templo. Los esenios tenían su directriz sacerdotal, ¿sí? Entonces, no sabemos con exactitud a quiénes se refiere aquí con los principales sacerdotes. Los escribas, ok, estamos hablando de aquellos que eran conocidos como los doctores de la ley. Y luego dice los ancianos del pueblo, pero tampoco especifica quiénes eran estos ancianos del pueblo y de qué línea eran. Claro, todos son judíos, ojo a eso, incluyendo Jesús y sus discípulos, pero no sabemos qué línea religiosa estaban inclinados. Lo que sí nos da es un nombre, que todos ellos se reunieron en el patio del sumo sacerdote de ese año llamado Caifás. El sumo sacerdote, porque recuerden, todo sumo sacerdote era cambiado después de Pesaj en lo que se llama el Gran Shabbat. ¿Sí? En el Shabbat después de Pesaj era cambiado el sumo sacerdote. Y ahí, cuando muera el Mesías, les voy a explicar algo muy lindo de los tiempos exactos de la muerte del Mesías
y por qué resucita y cuándo realmente resucita, porque tiene que cumplir con lo que es la entrega o la entrada como sumo sacerdote. Esto no lo digo yo, lo dice el libro de Hebreos. Por eso vamos a ir haciendo esa relación con el libro de Hebreos para ver al sumo sacerdote, al Melquisedec, a Yeshua. Muy bien, pero hay algo también que tengo que decirles. La gente, el pueblo, si bien es cierto, no es que todos estaban involucrados en el proceso religioso. Entonces, muchos del pueblo, mucha de la gente del campo, los campesinos, como diría Croissant en este ámbito, los campesinos ni se enteraban de lo que estaba sucediendo en Jerusalén. O sea que solamente los de la alta alcurnia estaban presentes en ese proceso. Sí se da cuenta de que estos 5 versos es todo un proceso histórico, porque uno tiene que ir comprendiendo esos detalles, porque a veces decimos es que eran todos los sacerdotes, eran todos los ancianos, eran todos los escribas. No, no, no. Aquí dice que estaban, no dice todos, solo dice los principales, los escribas, los ancianos del pueblo, pero no enfatiza si eran todos o no eran todos, porque muchos de ellos ni siquiera estuvieron presentes. O sea que era un grupo mínimo que se reunieron para el complot. No lo digo por defender a los judíos, lo digo por los detalles históricos, ¿sí? Especialmente los detalles que van a establecer Flavio Josefo, que nos ayuda a entender un poquito más cómo se desarrolló esa historia. Textos extrabíblicos. Muy bien. ¿Para qué se reúnen ellos con el sumo sacerdote Caifás? Tuvieron consejo. ¿Y cuál era el propósito de esa reunión? Era atraparle a Jesús y ¿qué? Y matarlo. Aquí entra un cuestionamiento que tengo y a la vez una duda, amada familia. Quizás ustedes también puedan observar esto. En el Evangelio de Juan y también en los otros evangelios sinópticos, se presenta como que Jesús sabe que tiene que llegar y morir. Yeshua va hacia la muerte. Es más, él mismo va a hacer énfasis de que dice, nadie me quita la vida, yo la entrego. ¿Por qué entonces Mateo establece que ellos se reunieron para con engaño atraparle y matarle? ¿Acaso estaban en los propósitos de Dios que ellos se reunieran? Estaba en los propósitos de Dios que los saduceos, fariseos y todos los feos que estaban reunidos ahí en el patio de Caifás, era porque Dios dijo, hagan esta reunión porque es necesario, porque Yeshua va a morir. No tengo respuesta a esa pregunta. No tengo respuesta. No sé qué responder ante ese dilema porque es bastante difícil poder entender los designios de Dios, meterme en la mente de Dios. Eso es imposible, familia. Por eso no tengo esa respuesta. Pero no sé si a ustedes le ha llegado algún momento eso, de cómo ellos se reúnen, cómo ellos hacen el complot para matar, sabiendo que Yeshua mismo dijo, me es necesario ir allá para morir. Yo sé que voy a morir y nadie me quita la vida, yo lo doy en sacrificio perfecto. Entonces ellos estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Si es así, si fuera el caso, ¿por qué nosotros hablamos mal de ellos y decimos que eran pecadores,
y cómo le hicieron, las acciones que tomaron para matar a Yeshua, etcétera, etcétera. Pero si ellos estaban cumpliendo el propósito divino. Interesante, ¿no? Meditar en esos detalles. Claro, esto les digo a ustedes porque ya nos hemos acompañado juntos en este estudio. Pero estas son cosas que es preferible no hablarlo a todas las personas de la iglesia. Es mejor tener mucha sabiduría en ese ámbito. ¿Sí? Ahora bien, continuemos con el texto. Ellos se reúnen, pero dicen, vamos a atraparlo con engaños, vamos a matarlo, pero no lo vamos a hacer en Pascua. ¿Se da cuenta? Entonces, qué increíble, ¿no? Ellos dicen, vamos a atraparlo, pero no lo hacemos en Pascua. ¿Por qué no podían hacer en Pascua? Porque se supone que Pascua es de vida y no de muerte. Entonces no podían juzgarle en Pascua. No podían hacer el juicio en Pesaj, porque estarían yendo en contra del mandamiento de Levítico. Y estarían yéndose en contra de ese proceso. ¿Se da cuenta? Por eso ellos tienen que decir, hey, verán, esperemos. No es solo el tumulto de la gente que estaba ahí en Jerusalén, sino también, ¿por qué? Porque si lo hacen en Pascua, exactamente en el periodo, en la festividad de Pascua, sabían que ese periodo era para vida para los judíos, no para muerte. Entonces no podían emitir juicio durante ese periodo. Es más, el sacerdote, en este caso el sumo sacerdote, tenía que declararlo libre. Era la costumbre, era el proceso de la vida. ¿Sí? Muy bien. Hay algo interesante que David nos dice. Es como decir que Judas debió tomar el papel de traidor para que se cumpla la escritura. De hecho, el apócrifo de Judas trabaja ese pensamiento, mi querido David. El apócrifo, que fue escrito en el siglo IV y habla de muchos detalles que tomó Dan Brown para escribir su libro. Y ahí topa esos detalles, basado en ese pensamiento, mi querido David. Entonces, sí, más adelante sí hubo personas que pensaron eso y aún escribieron ese apócrifo con esa directriz. También nos dice nuestro hermano Julián, ¿se puede cumplir el propósito de Dios con mi libre albedrío? Sí, me parece sí, hay una condición, hacer lo bueno. Interesante. Están muy buenos sus comentarios, qué lindo, qué lindo. Eso es bueno, que puedan hacer sus comentarios en el chat. Cumplir el propósito de Dios con nuestro libre albedrío. Hay algo que debemos entender. El libre albedrío, como tal, desde nosotros, tenemos libre albedrío porque tomamos decisiones, y aún por salud mental, eso es parte de nosotros para decir, sabemos qué camino vamos a tomar. Pero hay una realidad, y tomen con sabiduría. Visto desde Dios, Él sabe de antemano qué camino usted va a tomar. Visto desde Dios, Él sabe todas las posibilidades que hay de acuerdo a sus decisiones. Entonces, desde Dios, usted no tiene un libre albedrío porque Dios sabe que cualquier camino que usted tome, ya Él conoce las consecuencias. Ya sabe cuál va a ser causa-efecto. Visto desde nosotros, no conocemos, no sabemos. Y naturalmente vamos en esa línea de libre albedrío. Pero esa línea, en algún momento vamos a abrir un espacio para trabajar esos detalles y cómo lo veían el libre albedrío los judíos en la época antigua,
cómo lo vieron los griegos, cómo lo vieron los romanos y cómo eso a partir de la Inquisición cambió. Se dio un cambio bastante radical hasta desarrollarse en la teología que nosotros tenemos actualmente de libre albedrío. Así que ese tema vamos a ampliarlo en algún momento y vamos a trabajarlo para entender más profundamente qué es realmente el libre albedrío. Muy bien, volviendo al tema. Entonces nosotros vemos este proceso. Ellos se preparan y dicen, no lo vamos a hacer en Pascua, vamos a esperar. Muy bien, hasta ahí termina estas primeros dos partes, lo bueno y lo malo. Pero se abre otro espacio. Y dice, y estando Jesús en Betania, ya cambió de lugar, ¿sí? Porque ¿dónde estaban anteriormente? En el Monte de los Olivos, ahí estaban, es decir, junto al templo, estaban dialogando, estaban conversando y ahí salió este diálogo. Pero ahora ya se movilizó, ahora está en Betania, en casa de Simón el leproso. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Yeshua le dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Se dan cuenta la historia? La historia es una preparación, en este caso, para la sepultura, una preparación. Y si usted revisa, usted y yo tranquilamente más adelante revisen el capítulo 27 y ustedes van a observar en el capítulo 27 que el momento que el Mesías muere, el momento que él ya deja la vida y desde el verso 62 hasta el verso 66 hay algo muy interesante que pasa. No es ungido como se ungía comúnmente a los muertos. ¿Por qué? Porque estaba ya a punto de darse el Shabbatón, que se llama, el gran Shabbat y el Shabbat. Entonces, no pudieron ungirle. Pero esta mujer se adelantó. O sea que su acción, en cierto aspecto, era por lo que no van a poder hacer más adelante, porque recuerden que el primer día de la semana, muy temprano, dice, se fueron las mujeres llevando todos los perfumes para ungir el cuerpo. Llegan y estaba abierto la tumba y le aparece un ángel y ustedes ya conocen la historia. Se da cuenta que esta mujer ya se preparó o le preparó previamente para, por así decirlo, la sepultura del Mesías. Pero hay algo interesante que se dan, detalles que vamos a mirarlo. Miren, están en Betania, en casa de Simón el leproso. Hay algo interesante. ¿Era Simón el leproso o Simón el curtidor? Porque el texto en griego son las mismas. Solo cambia la pronunciación y una que otras letritas que puede ser confundido entre leproso y curtidor, pero no voy a entrar en ese tema ahora de discusión. El hecho es que están en casa de Simón el curtidor. Viene una mujer, no dice el nombre, aunque en otros textos hace referencia al nombre de Miriam.
¿sí? Que se acercó Miriam, suelta el perfume. Quizá, dicen algunos comentaristas, se esté hablando de la misma historia. En cambio, otros dicen que son historias aisladas. Pero sigamos mejor la tradición. Mantengámonos solamente en el sentido de que era una mujer. No da el nombre, mantengámonos en eso. Aparece una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Algunos dicen que probablemente tenía un costo de 300 denarios. Bueno, el Evangelio de Juan lo presenta también con un costo. Ahora, eso indica más o menos un año de salario, dicen algunos expertos en esa línea. Otros expertos dicen que tenía un aproximado de 6 meses, pero sea 6 meses o sea un año, costaba bastante. ¿Se da cuenta? Pero eso no le importó a esta mujer. Y si tomamos las proyecciones del libre albedrío y tomamos las directrices de que Dios, conforme a su voluntad, dirige a las personas, es probable que la intención del corazón de esta mujer estaba inclinado a la voz de Dios y fue e hizo de acuerdo a lo que Dios le había puesto en su corazón. Y así hace un acto profético a futuro, algo que no iba a suceder, que era ungirle el cuerpo, ella lo está haciendo para que todos los procesos históricos sean cumplidos. Ahora, derrama esa mujer eso sobre la cabeza. Ojo, aquí dice que era sobre la cabeza. Y luego en el 8 dice, al ver esto, los discípulos. Juan no dice los discípulos, Juan dice Judas, que Judas es el que se enoja, porque dice que él tenía la bolsa de dinero, era el tesorero del grupo. Pero aquí Mateo no quiere involucrarle a Judas. Mateo simplemente dice que los discípulos, es decir, no solo le enfoca a Judas, sino que hubieron también otros discípulos que dijeron, hey, se puede vender esto y darle a los pobres. ¿Y qué pasó aquí? Oiga, ¿qué hubiese hecho usted? Que usted está con un maestro, con un profesor que a usted le encante seguir y estudiar con esa persona. Y alguien llega y derrama un perfume de los más caros. Quizás usted diga, hey, no derrame, no gaste así el perfume. O probablemente usted mismo reacciona y diga, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Porque no era común, no era costumbre, no estaba determinado, no estaba presente el hecho de que alguien derrame perfume a otra persona. No hay en los contextos históricos ni aún en libros extrabíblicos que se haya dado en algún momento a alguien que le derramó perfume sobre la cabeza o sobre los pies de una persona. Así que esta es una particularidad que le hicieron con Jesús. Y al ser particular, trae un mensaje. Aunque aquí el mensaje está redireccionado, dice que Jesús entendiendo, les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Recuerden la línea que estamos siguiendo de Mateo, construcción del reino, pero también intención del corazón. ¿Cuál era la intención de los discípulos? Si tomamos la línea de Juan, Judas quería meter mano al dinero. Es decir, a ver, venga esas moneditas. Pero ¿cuál era la intención de sus discípulos? Quizás todavía no entendían este acto de esta mujer que viene a ser un acto de línea profética. Quizás no
No entendió en estos actos y por eso reaccionaron como reaccionaron. Pero fíjense que él entendiendo dice, ey, momentito, momentito, ella hace conmigo una buena obra. Y al decir hace una buena obra, ¿qué nos está diciendo? Hey, ella está cumpliendo algo especial. Y aquí hay una enseñanza muy linda de Mateo. Cuando la intención de nuestro corazón, cuando la proyección de nuestra vida está en la voluntad de Dios, está en los caminos de Dios, solo entonces podremos hacer buenas obras. Solo entonces podemos hacer buena obra. Pero cuando algo de nosotros está distorsionado, la intención de nuestro corazón no es agradable delante del Señor, no vamos a hacer buenas obras. Porque vamos a ver la intención de la mujer al llegar y al derramar este perfume y en contraste inmediatamente vamos a ver lo que sucede con Judas. Hay un contraste ahí. Fíjense el verso 14, 15 y 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaron oportunidad para entregarle. ¿Cuál era la intención de la mujer? Era prepararle para su sepultura. Era prepararle algo especial. Ella quiso dar algo especial. Como acto profético, más adelante vemos que era por el proceso de sepultura. Pero ¿cuál era la intención de Judas? Ni siquiera pensó en el Mesías. Aunque algunos comentaristas, otros autores dicen que él quiso adelantar los procesos, que fue e hizo este convenio como decir, ok, si es el Mesías, cuando vengan a atraparlo, se levantará el Mesías, entonces realmente veremos a ese Mesías con espada. Quizás la intención del corazón de Judas era buena, pero estaba fuera de lugar. Por eso hay un autor conocido como Mario Sabán que expresa lo siguiente en uno de sus libros. Él dice, tomando lo que había dicho otro autor, ¿qué es el mal? Y dice él, el mal es el bien puesto en un lugar equivocado. El mal es el bien en un lugar equivocado. Y me llamó la atención y puedo decir, la intención del corazón de Judas, como dicen algunos autores, probablemente estaba en este proyecto de que la era mesiánica llegue porque llegue. Pero no era el lugar adecuado. No era la manera ni la forma asertiva de realizarlo. Por tanto, eso que entre comillas parecía un bien, se convirtió en un mal. Pero como diría un autor, un filósofo, Kafka, un mal necesario. Entonces, ahí vemos nosotros que hay un contraste entre la intención del corazón de la mujer, el acto de la mujer que todos le criticaban, que inmediatamente terminó siendo un bien restaurador, en contraste con la intención del corazón de Judas, y como lo va a decir Juan el Evangelista más adelante, él va a expresar, lo hizo porque era ladrón, quería meter mano al dinero. Y hay una enseñanza, un sermón muy interesante que escuché en estos días del doctor Yatensi Bonilla, justamente sobre Judas, hablando de este tema. Muy interesante la perspectiva como él lo planteó. Entonces, familia, con esta introducción estamos viendo los dos panoramas.
Y los dos panoramas es que a pesar de que Jesús, Yeshua, le dijo a sus discípulos, es necesario que yo muera, al parecer el corazón de los discípulos no estaba en ese camino. Por eso se enojan, por eso no entienden, por eso se mantienen todavía en su forma de pensar. Y esto va a ser de largo hasta cuándo? Hasta cuando aparece en el libro de Hechos con un proceso histórico a los 50 días de la muerte, es decir, después de la Pascua, cuando llega Pentecostés, que reciben la plenitud del entendimiento pleno de todas estas cosas. Por eso Penta 50 tiene que ver con plenitud, plenitud de salvación. Y eso es algo muy importante en el proceso. Con esto, amada familia, ya tenemos un preámbulo. Los discípulos no entendían el proceso de la pasión y muerte que se acercaba. Personas, entre ellos esta mujer, que a pesar de que no era discípula, o probablemente si era discípulo, pero ella hizo esto como una acción de entrega al Señor. Y hay un cambio, hay una restauración de vida. Así que familia, aquí ya nace una primera pregunta para reflexionar juntos. ¿Cuál es la intención de nuestro corazón ante la realidad que estamos viendo y la proyección hacia el futuro? ¿Qué intención tenemos nosotros? Y qué bueno empezar este martes con esa reflexión. ¿Cuál es la intención de su corazón? Porque usted puede decir, no, yo tengo buenas intenciones. Sí, tiene buenas intenciones, pero esas intenciones están en la voluntad de Dios. Porque puede ser que usted esté poniendo ese bien en un lugar equivocado y se forma el mal. Que usted esté poniendo luz en un lugar que no necesita poner luz y se vuelve oscuridad. Entonces nace la pregunta, mis proyectos, anhelos, metas, sueños para este 2021, ¿realmente está en la voluntad de Dios? ¿Está en el camino de Dios? ¿O en dónde está? ¿Estaré haciendo un bien en toda mi accionar como lo hizo esta mujer al derramar el perfume? ¿O pensando que estoy haciendo bien, como el supuesto que ya hemos hablado de Judas? Vaya a ser que estamos a punto de condenar nuestra alma. Así que reflexionemos en esa línea, amada familia. Algunos comentarios que se hacen dentro del chat y con esto finalizamos. Dice nuestro querido David, pero eso también es un fuerte pilar en el gnosticismo. Sí, es un fuerte pilar en cuanto a lo que es el texto de el apócrifo de Judas. El papel de Judas, este Simón del verso 6 es el leproso del capítulo 8, al ser curado, él debió volver a la casa de una familia, debemos entender. Muy bien, gracias por esa acotación. Nuestro hermano Julián Egas nos dice, ¿podríamos decir que el mal es lo opuesto al bien? No, no es lo opuesto, ni tampoco es la ausencia de. El mal es necesario. Y usted se quedará como, a ver, Isaías, ¿cómo que el mal es necesario? Sí, porque aún el mal en el lugar exacto puede ser el bien. Estoy filosofando un poco. Le doy un ejemplo. Es necesario que en su cuerpo usted tenga una acción de enfermedad
Y solo cuando pase por ese proceso de enfermedad llamado mal, que la enfermedad es un mal, solo entonces usted va a empezar a cuidarse su salud. Entonces, ese mal llamado enfermedad, ¿qué produjo en usted? Una acción de comprensión y entendimiento de cuidado de mi cuerpo. Ah, entonces ese mal no fue tan mal, fue un bien. Por eso no podemos decir que el mal está opuesto al bien, porque usted está desarrollando ya la idea socrática, que él desarrolla que el alma es buena y el cuerpo es malo, porque él decía que el bien y el mal son opuestos. Y Sócrates desarrolla esta idea y empieza a decir que el cuerpo, como es malo, hay que flagelarlo, y más adelante lo van a tomar en esas líneas. Pero no es así el entendimiento de los judíos, de los hebreos, del pueblo de Israel. No se dio así, sino que veían aún al mal como un acto de Dios para una enseñanza al pueblo. Si no, lean lo que es los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos los de lineamiento que terminan en Yahú, Jeremiahu, Eliahu, todos los que llevan el nombre de Dios, de Yahvé, ellos decían, lo bueno y lo malo viene de Dios. Ellos no lo separan, lo ven como aprender en el proceso. Y como digo, esto también del bien y el mal, vamos a aprenderlo. ¿Cuándo inició el mal en el mundo? ¿Y qué es el mal realmente? Aunque ya les di algunas pautas, algunas pistas, como dicen estos autores, el mal es el bien en el lugar equivocado. Por ejemplo, qué rico es comer, ¿sí o no? Y eso es bueno. Bueno es comer. Pero ¿qué pasa si usted está con cólico? ¿Usted puede comer? Usted dirá, no, me hace daño. Pero, hey, comer es bueno. Y usted dice, no, es que me va a hacer daño. Ah, entonces ese acto de comer en ese momento, aunque sea bueno, aunque sea luz, aunque le ayude, en ese momento puede producirle más dolor y destrucción a su cuerpo. Entonces ese bien en el lugar no adecuado se puede volver un mal de destrucción. Es como, espero no haya niños alrededor, y si hay niños tapen los oídos, cuando hay intimidad sexual. El momento de tener intimidad sexual, a ver, Dios creó la intimidad sexual, Dios creó el sexo, y es para disfrutarlo, y es un bien. Pero ¿qué pasa cuando eso se pone en un lugar equivocado? Hay destrucción. Entonces, incluso hay personas que dicen que el sexo es malo. No, el sexo no es malo, es un regalo de Dios para bendición, para disfrutar en pareja, en matrimonio. Es un bien, pero ese bien puesto en un lugar equivocado, se produce un mal que puede destruir el alma de la persona. No sé si me explico los detalles en ese ámbito. Hay alguien que trabaja y me gustaría que puedan leerlo. El libro de Hans Kung se llama El mal. Es muy interesante ese libro. Ayuda muchísimo a estos procesos de entender qué es el mal, de Hans Kung. El mal es de Editoriales Cristiandad, si no estoy equivocado.
Eso nos va a ayudar muchísimo en ese ámbito. También hay una consulta, dice, perdón que nos extendamos un poquito, ¿por qué una moneda de plata? ¿Cuántos denarios se entregaban? Ahí sí me agarró en bajada. No tengo el dato exacto, no sé específicamente cuánto era una moneda de plata en denarios o denarios a una moneda de plata. No sabría hacerle el cálculo en este momento, pero para la próxima le tengo el dato. ¿Sí? Ahí le voy a tener listo ese dato. Dice aquí algo muy interesante. Quisiera saber si la joven tuvo el gusto de derramar más de lo que cobró Judas. Lo más seguro es que su alma fue en paz, a diferencia de Judas, que más adelante entró a tal nivel de conflicto que se ahorcó. Fue un nivel tan triste y dramático que se ahorcó. Muy bien, mi querido Dani, todas las cosas a los que aman a Dios, todas le ayudan para bien. Hay una recomendación de ese libro que habíamos hablado, El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Mi querido David nos está dando un comentario del libro. Es fascinante, sí, realmente es excelente. Ok, familia, sin más, vamos a finalizar este tiempo. Solo quiero preguntarles algo, ya que estamos juntos. Opción 1, mantenernos al mismo horario 7 en punto. Opción 2, subirle 30 minutitos, es decir, iniciar a las 7:30. Porque han habido algunos hermanos que me han dicho, pastor, yo justo estoy llegando más o menos 7:20 a la casa y no puedo conectarme. ¿Habrá la posibilidad de cambiar el horario hasta las 7:30? Y hago la misma pregunta a ustedes. Les pregunto a ustedes porque la mayoría que están presentes son parte del proceso y me han acompañado constantemente en este estudio. Si usted está de acuerdo, 7:30 o 7, ahí me gustaría saber su votación. Y veamos qué nos dicen. Los que estén de acuerdo por 7:30, a ver, la mayoría. Si es necesario hacer cambios. Ok, 7:30. Ok, parece que hay como una mitad y mitad, como dirían. Unos a las 7 y otros a las 7:30. Sofía, 7. Ok, mantengámonos en este periodo durante este mes. El próximo, intentemos hacer el cambio el próximo mes, que serían 4 martes, y de ahí vemos cómo nos resulta, ¿sí? Hagamos ese pequeño esfuerzo. Este mes terminemos igual como lo hemos trabajado a las 7, y a partir del siguiente mes, a ver si hacemos ese cambio. A ver qué nos dice la mayoría en ese aspecto, ¿ya? Entonces, mantengámonos todavía a las 7 y desde el mes de febrero arrancamos 7:30 después de diálogos que tengamos con todos. Vamos a orar y vamos a finalizar con este tiempo especial. Y voy a pedirle, en este caso, que nuestro querido hermano Franklin nos dirija en oración. Si puede abrir su micrófono y nos despide en oración, por favor. Padre amado, te damos gracias por esta